Buenas noches, estamos un viernes más aquí y hoy vamos a hablar de algo que a veces la gente piensa que da miedo, no da miedo. Y yo voy a utilizar unas palabras de San Agustín. La muerte no es nada. Solo he pensado en la habitación de al lado. Fíjate, la muerte no es nada. Simplemente es la habitación de al lado. ¿Quién nos va a contar y nos va a hablar de estas cosas? Esta noche tenemos aquí, que es un honor para mí, tener aquí a un médico, que es el doctor Vicente Zanón. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer encontrarte aquí en este programa y que alguien del mundo de la medicina nos cuente y nos explique un poco qué es esto. La muerte, que la gente tiene miedo, dicen que media hora o un día antes o algo así, antes de morirte, te pasa toda tu vida y te entra el miedo y la gente está o más tensa o más relajada. No sé, cuéntanos la parte científica de esto. Desde la medicina, la muerte, algunos médicos la ven como un fracaso. Realmente, desde siempre, la muerte se había considerado como el final de algo. Y no es así. Y hoy día se piensa que no es así. De hecho, gente muy pensante, como Séneca, ya decía que la muerte no era más que parte de la vida. Y que de hecho se podía incluso aparecer para ciertas personas más atractiva que la vida misma. Por lo tanto, quiero decir que aunque acabo de decir que desde siempre se piensa una cosa, hay otras personas que piensan otras. La medicina, ¿cómo ve la muerte actualmente? Pues estamos en una tendencia hacia la inmortalidad. Todos quieren vivir muchos años, muchísimos, incluso eternamente. Y más. Y ahí van las dietas, esto, lo otro, todo va en relación con esto. Y claro, pues por eso se intenta alargar la vida todo lo que pueda ser. Porque no hasta hace poco, no sé, una persona de 60, 65 años era una persona mayor. Y hoy te encuentras, por ejemplo, hace poco lo comentaba yo con Luis L.G., es una señora con 90 años que está perfecta, divina y espectacular, ¿no? Sí, pero es calidad de vida. Claro, las personas no todos están igual, ¿no? Pero ciertamente ha ido aumentando la esperanza de vida, hoy día está en los 85, 87 años, evidentemente hace 20, 50 años, en la esperanza de vida, 60 era una persona muy vieja, ¿vale? Entonces, esto ha ido cambiando, pero se dice hoy día, hace poco ha salido en prensa, en televisión, que se espera que en pocos años, en 20, 30 años, la esperanza de vida llegue a los 100 años, pero para todo el mundo, ahora hasta el 85 a 100 años, y en 50 años podemos llegar a los 150 años. Bien, bueno, vale. en la Biblia nos habla de Matusalén, que tenía... Bueno, pero eso... hablaba más de 500 aparte. años, ¿no? Quiero decirte, eso no son hechos pues eso reales. dicen, eres más viejo que Matusalén, ¿no? Ya, eso es una frase, pero porque lo pone en la Biblia. Evidentemente nadie se cree que una persona pudiera vivir 1200 años. Pero bueno, eso es una parte que en algunos casos llegan a obligar a los médicos a mantener con vida, aunque sea vegetativa, a un familiar, y se les exige que se pongan de esos medios extraordinarios y tal. Nadie pensaría que un médico podía ser un verdugo, como los ha habido, desde Mengele a quien se quiera, en la historia, los ha habido, sobre todo con dictaduras y tiranías. Pero bien es cierto que no queriendo pensar que un médico puede ser verdugo, en cambio a veces la familia le obliga a que esté siendo un verdugo con su familiar por aquello de que viva, pero no sabe muy bien para qué, puesto que si está en una serie de circunstancias, esa vida va a terminar igualmente, pero de una manera muy poco digna para esa persona. Sí, porque, y entro ahora en ese terreno. Por ejemplo, yo me acuerdo, no sé que ha habido alguna película de ello, una enfermedad muy fuerte que era en la época de la Edad Media, que se llamaba la enfermedad del costado, y la gente le cogía y era pues como que estabas maldito y te morías y era simplemente una apendicitis, ¿no? Y el intentar abrir y operar y quitarte eso era algo impensable. Y hoy cualquiera tiene un... como quien dice, ya te lo notas, ¿no? Dices, uy, tengo un apéndice, voy, te operan.
Quiero decir, es una de las cosas que más pronto se detectan, ¿no? Ya que me das pie a ello, dado que me gusta tanto la historia en general y la de la medicina en particular, evidentemente los médicos... Los galenos, que decían. Sí, los galenos porque venían de Galeno, ¿no? Pero Galeno estaba totalmente equivocado, pero bueno, los médicos se llamaban físicos, Sí. porque solamente tenían que ver con lo físico, Sí. y nunca entraban dentro. Nunca un médico hasta pues el siglo XVII o XVIII no hacía intervenciones. Eso eran los barberos, gente que no se ni entraba en las universidades siquiera, que eran los sajadores, barberos, sacamuelas. Sí, que te sacaban las muelas Sí, el propio barbero. Tardaron sí, muchos años y hasta que más o menos finales del siglo XVIII no empezaron los colegios médicos, los protomedicatos, no empezaron a recibir cirujanos que tenían ciertos estudios y los incorporaban. Todavía el título nuestro es de medicina y cirugía, para recordar que son dos cosas distintas. La medicina, pensar, la cirugía, hacer. ¿Vale? Bien, bueno, nos hemos ido un poco del tema. Poco del tema. Lo que sí que quiero decir es que ha cambiado mucho la historia, la medicina, la sociedad, y en este momento, tal como estamos, lo que se discute es realmente... a nosotros los médicos no nos interesa, pero lo que se discute es si hay algo más allá. Por ejemplo, hay muchos casos que lo comentas, en el cual están en la mesa y dicen, me estaban operando y yo estaba flotando y me sentía que estaba fuera. Estoy en otro plano y estoy viendo lo que me están haciendo. A lo que se denomina que es el alma, ¿no? Que abandona un poco el cuerpo, y dicen que ven lo que te has hecho, y dices, el médico tenía coronilla, ¿no? O cosas de esas, te cuentan y dices, no, esto es que lo he visto porque a través de un espejo, ¿no? No, eso no es igual que lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte, que es otra cosa. Sí, quiero decir, y la gente vuelve al normal, pero hay momentos en los cuales dice, yo me he ido... No, el cerebro siempre se ha considerado, históricamente, que era el motor de la conciencia, mente o alma. Yo le prefiero llamar conciencia, desde el punto de vista médico le llamamos conciencia. Pero hoy día hay cosas, experiencias, historias que han demostrado que puede no ser cierto. Hay estudios hechos por diversas universidades que realmente ponen muy entredicho que no pueda ocurrir que la conciencia viva, digamos, separada de lo que es el cerebro y el cuerpo. Voy a contar una experiencia. Por ejemplo. Una mujer ciega de nacimiento, bueno, pues tuvo una experiencia cercana a la muerte, de hecho fue un accidente de tráfico, llegó con un traumatismo craneoencefálico, llegó en coma en el hospital, pero se pudo remontar, sobrevivió y al ya recuperarse contó una cosa que pensaban que no podía ser. Esa mujer ciega se había visto a sí misma y a los médicos y lo describió de manera que comprendieron que en efecto sí, estaba describiendo a ellos, pero ¿cómo una ciega podía haberles visto? Claro. Eso la medicina, la ciencia no lo ha podido explicar hasta el momento de hoy. Evidentemente, ¿eso qué podría decir? Que la conciencia vive separada del cerebro. En aquel momento esa conciencia salió fuera y como tal conciencia pudo ver lo que había, pero era ciega. Nunca había visto, por lo tanto, como nunca había visto, no podía saber lo que era ver. El cerebro no lo podía ver, pero otra cosa puede ser. Ese es el único caso que hoy por hoy está sin explicar todavía. Yo conozco un caso que dicen que era un chico que había entrado en coma y había estado varios años en coma, y cuando este chico era norteamericano, y cuando despertó del coma empezó hablando en francés. Y en su familia nadie hablaba francés, no tenía ni idea de hablar francés, y el francés era bueno y fluido. Y al poco tiempo, cuando le dieron el alta, dicen que mantiene hablando, y nunca había estado en Francia ni relacionado con gente, y había estado en coma varios años. Ya, pero vuelvo a decir, eso no se puede explicar de muchas maneras. Por ejemplo, hoy día la tendencia de las neurociencias a explicar el porqué. Bueno, quiero decir antes que nada que
de todos los estudios que ha hecho, en concreto el doctor, creo que se llama Brian, él trabaja actualmente en la Universidad Estatal de Nueva York, pero él cuando hizo este estudio lo hizo en Gran Bretaña, en la Universidad de Southampton. Recogió 2.000 casos de gente que había sufrido infartos, de los cuales aproximadamente un tercio había tenido ciertas cosas raras, llamémosle así. Pero solo un 9% había tenido experiencias cercanas a la muerte. Bien, quiero decir que realmente al final no eran tantos, eran muy pocos los que habían tenido. Hoy día la neurociencia lo que explica, el doctor Geoffrey Gordon es uno de los que más ha estudiado este tema, tiene un archivo de más de casi 4.000 casos de experiencias cercanas a la muerte. Y además lo puedo decir porque es una web que existe y que está, es NDERF, significa en inglés, son las siglas de Experiencias Cercanas a la Muerte, Fundación de Investigación, .org, y esa es. Bueno, pues ahí uno puede ver esas historias, pero este señor lo que concluye es diciendo, la neurociencia hoy día puede explicar todas estas cosas porque el cerebro en experiencias cercanas a la muerte está en muy malas condiciones y llega un momento en que sus conexiones y demás no son las normales. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Alucinaciones. No son cosas reales. Entonces, eso que la gente dice, he visto un túnel y toda esta serie de cosas... Está explicado. Estás explicando... Está explicado, desde ese punto de vista está explicado. Primero, la sensación de paz que todos cuentan es la sensación del feto en el útero materno. Sensación de paz. La luz famosa del túnel es la salida, el momento del nacimiento, a través del canal del parto, el nano sale fuera y es deslumbrado por una luz cegadora. Había estado en oscuridad total dentro de la madre, pero cuando sale fuera no. Está explicado con esto. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad lo otro? Nadie lo sabe ni lo puede demostrar. Porque de momento nadie ha venido a contarte. Nadie ha vuelto de más allá. El más allá es una cosa que la medicina no entra porque ahí no llegamos. Nosotros estamos en el más acá. Y hasta aquí llegamos. Y hasta aquí explicamos lo que podemos explicar. Todo lo demás, pues entra en el terreno de la filosofía y de lo que se quiera. Eso ya es metafísica. Aquí en medicina no hablamos de las creencias, ni de las urís del profeta, ni de los cielos maravillosos, de las campanas y los angelitos cantando. Nosotros nos quedamos aquí. Porque volviéndonos a temas como hemos empezado con San Agustín, cuando cogemos la Biblia, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, nos habla de un mundo maravilloso fuera de este mundo, ¿no? Quiero decirte, no entramos ahí a decir que... Voy a contarle una cosa. Cuenta. Solo en el Nuevo Testamento, ya que ponemos así, voy a hablar, solo en el Nuevo Testamento hay un toque a la venida de alguien que teóricamente está muerto y viene aquí a la tierra. Y es en el momento que está descrito la transfiguración de Jesús. Y ahí habla de que está acompañado de dos, de Moisés, supuestamente ya estaba muerto, y de Elías, supuestamente también estaba muerto. Es el único momento. No hay nada en toda la Biblia que hable de que un muerto ha regresado. Nunca. Solo hay un resucitado. Y también es en el Nuevo Testamento, curiosamente. Sí, pero bueno, en el libro de Job nos habla de esta transformación, de este paraíso. Aquí está hablando Vicente Zalón, ya no el médico. El médico ha callado. Nos habla... de este paraíso al cual llegamos, al cual no habla en ningún momento ni de un cielo y un infierno, ¿no? Que nos hablaría en el Nuevo. Habla de otro estado de vida. Hay gente que habla del libro de las Revelaciones, otros hablan del Apocalipsis, y algunos dicen que no es más que el sueño de un señor que estaba medio loco porque estaba abandonado en la isla de Patmos. Bueno, ese libro cuenta muchas cosas, algunos las han interpretado, que si estaba viendo cosas de ahora, los aviones, los tanques, menciona las bombas, los misiles. Bueno, lo queremos poner así, lo podemos poner así, pero hay inclusive imágenes que podías pensar que era una langosta, un ave, un tal, y que no era nada de lo de hoy día. Pero bueno, todos podemos interpretar las cosas como queramos, pero lo cierto es que en cuanto a lo que se refiere a la resurrección, solamente está la que se cuenta de Jesús, ¿vale? Es una resurrección a los 3 días, y esto entra dentro del terreno de la medicina. Podía no haber habido más que una muerte aparente, que antes no quería contar ese tema. Mucha gente
que se ha considerado como un hecho maravilloso de una resurrección y tal, no ha habido tal. En realidad la persona no había muerto. En una catarsis. No, bueno, pueden ser muchas cosas. Una persona que entra en un coma, por ejemplo, un ahogado, se le saca y sale muerto del mar, muerto, se resucita y recupera y se puede recuperar perfectamente bien, siempre y cuando no haya transcurrido demasiado tiempo. Contra más tiempo transcurra, es más difícil que esa persona, aunque se recupere, a lo mejor queda en estado de vida vegetativa, muerte aparente, pero que se puede mantener mediante pues aparatos y demás. Pero hay cosas que no se explican en la medicina, personas que la familia ha decidido desconectar de un aparato cuando llevaba años conectada y en coma, y han seguido viviendo, sin aparato. ¿Sin aparato vivir? Sí, y a lo mejor han llegado a vivir casi un año. Al final ha fallecido. Pero ese año sin aparato... Sí, porque se supone que cuando te desenchufan, claro, una hora, una cosa así... El cerebro estaba muerto porque había muerte cerebral. Las funciones estaban llevadas porque había un aparato que las ponía, pero si se desenchufan el aparato y sigue en marcha, la persona no ha muerto. Entonces estaba viva, estaba muerta. La muerte cerebral es equivalente a la muerte de verdad del... No lo sabemos, estamos ahí. ¿Hay alguna forma de detectar, siendo una muerte cerebral, ¿no? Que estés ahí, que no, como que siente, porque si tú pinchas, no pinchas, sabemos que no siente nada. Si no hay respuesta, no, o sea, lo que sabemos es que no hay respuesta. O sea, precisamente uno de los signos para saber si una persona está en coma o no es que haya respuesta a los estímulos externos. Vale. Se le pellizca, se le habla, se le grita, se le golpea, se le pincha. Si no responde, apartando el miembro que le has pinchado, pues si no hay respuesta, tú piensas que no siente, ¿no? A lo mejor es la imposibilidad de responder y decir, oye, déjame de pinchar. Bueno, no puede decírtelo. Claro, o sea, que no haya respuesta no quiere decir que no lo sienta, no lo sabemos. Eso puede ser por una parálisis cerebral en ese momento. Claro, lo que sí que sabemos es que le hemos hecho un electroencefalograma y sale plano, la línea isoeléctrica. Sí, bueno, pero eso tampoco quiere decir nada, porque se ha visto que estudios que se han hecho, por ejemplo, de células y de mitocondrias en personas que ya llevaban un tiempo muertos y estaban vivos. Bueno, ¿cómo es posible? Claro, todo el cerebro no, pero mira, estas celulitas seguían vivas y las mitocondrias seguían activas. ¿Cuándo ha muerto uno? No lo sabemos. ¿Por qué decimos si una persona ha muerto? Porque no respira, porque no tiene latido, pero eso no quiere decir que haya muerto. Eso quiere decir que, hombre, en esas circunstancias la persona no hay una constante. Claro, y por eso decidimos que una persona, por ejemplo, para el caso de los trasplantes, necesitamos que haya un electroencefalograma plano, un electrocardiograma plano, que no haya respiración, una serie de cosas, y que no pueda sacar sangre porque se ha quedado ocluidas ya las venas. Entonces, con esto sabemos que la persona supuestamente está muerta. Está muerta y ya podemos utilizar esos miembros para el trasplante. Por eso, en la Edad Media y algunos años después, en los ataúdes se disponían ciertos artilugios para que la persona, algunos estaban prohibidos por la Iglesia, eran pues un estilete y demás, que al cerrar la caja se clavaba en el corazón, con lo cual evidentemente estabas muerto ya. O sea, si no lo estabas en ese momento. Estaba prohibido, pero algunos lo ponían. Otros lo que hacían era poner pues artilugios de campanitas y esto para poder avisar de que... Claro. ¿Cuántas historias hemos oído, ¿no? De que está el cuerpo y salía un hilito, ¿no? Y tiraban de la campanita. Menudo susto. Pero ha ocurrido menudo susto que te llamen de la campanita. Cuando se han exhumado cadáveres, bien por cuestiones de que se ha querido santificar una persona o lo que fuera, o por razones de estudio, y se ha visto pues eso, señales de que la persona había arañado la caja o que estaba en una actitud de rictus y demás, pues hombre, esta persona probablemente se había despertado estando ahí dentro. ¿Y qué? Menudo susto, he dicho despertado, yo no he dicho resucitado, que realmente se enterró y no estaba muerta, estaba en muerte aparente. Las catalepsias que tú decías, las catatonias, todas estas cosas pueden hacer creer, y ya digo, mucha gente, por ejemplo, sobre todo son las electrocuciones, que le dé un choque eléctrico, y el ahogamiento en agua, la asfixia, eso son cosas que hacen que la gente se quede en una muerte aparente. No es cierto. Por eso, en los casos en los que se produce la pena de muerte con sentencia, hay un médico que tiene que certificar que evidentemente está muerto. Está muerto.
Y eso es una de las cosas en los países que todavía se mantiene. Estados Unidos mantiene un cuerpo médico que certifica que la persona está evidentemente muerta. Cuidado con las limitaciones que tenemos. De un niño pequeño, pues de menos de un año, que pues eso, que se había muerto, ya te puedes imaginar, la familia, el disgusto, el niño, la caja llena de flores, ¿no? Y allí todo el mundo en el velatorio, se levanta el niño y dice, papá, quiero agua. Ya te puedes imaginar el caso, cómo te lo comes, cómo reaccionas, y milagro, no milagro, se lo llevan al hospital, le hacen pruebas y 5 horas después el niño fallece. ¿Qué es esto? No ha habido una resucitación. Lo que ha habido es un estado de muerte aparente en un momento determinado. La persona ha conseguido superar ese estado, ha vuelto a tener actividad, pero luego ha llegado evidentemente la muerte. Digamos que estaba sentenciado y que iba a morir por las razones que fueran, pero ha habido un momento de actividad, de recuperación de la actividad, pero ha sido pasajero y ha vuelto a morir, entonces ha sido ya la muerte definitiva. Digamos, el periodo era 5 horas, que decirte, que no es que tardó días, no, sino simplemente... Pero bueno, realmente es que, ya digo, en el caso de la muerte, que lo hemos dicho, ¿no? Se ha considerado como algo definitivo, se ha acabado, y realmente no. Desde pensadores, Platón, Séneca, que la misma escuela de Kos, la de Hipócrates, consideraban que la muerte era una fase más de la vida. No llegaban a decir, ¿y después qué? No, después qué, no sabemos lo que hay después, pero que no es lo último, que sí que hay esperanza de que haya algo más. Tengo que decir que actualmente hay una frase que dijo Einstein cuando murió un amigo suyo, y le dijeron, se ha perdido un amigo tuyo y tal, y dice, sí, ya, lo sé, pero quiero deciros una cosa. Tanto él como yo y otras personas sabemos que el pasado, el presente y el futuro no es más que una ilusión. Sí. Pues eso decía Einstein, una persona que decía que lo importante no es ser inteligente, sino ser curioso. Y averiguar, ¿vale? ¿Vale? Pues él llegó a decir algo relacionado con eso, creo que fue lo único que dijo en su vida en relación con la muerte, ¿no? Pues eso, que decía que la muerte no era más que algo aparente, algo que no sabemos que pueda haber más allá. De hecho, yo mismo, y ahora vuelvo a hablar Vicente Zanón, de alguna manera deseo morirme, aunque no quiero morirme, claro, deseo morirme porque quiero saber qué hay allá. En el otro lado, ¿no? Sí, tengo una curiosidad malsana de saber qué hay allá, pero me espero, ya me tocará. No tengo prisa. Luego, a veces, ¿no? Yo pienso que un poco estas situaciones que nos han contado, yo creo que ahora pasará menos debido a los adelantos que tenemos y esta serie de aparatos, ¿no? Pero antiguamente depende, al no tener estos medios que tenemos hoy en día, pues no se podía detectar si realmente estaban muertos o no estaban muertos, ¿no? Y teníamos estos pequeños sustos, ¿no? Que te aparecían, que ibas a abrir la caja y te encontrabas estas situaciones, ¿no? Pienso que también sería hay una debido cosa que a la estamos falta. muy en ello, se está investigando mucho. Antes he hablado de las mitocondrias, de algunas de las... de hecho, es la genómica. Yo tengo una frase que digo de vez en cuando, de que en nuestros genes está puesta nuestra fecha de caducidad. ¿Vale? Ah, sí, digamos, somos como los yogures. Lo digo yo, somos como los yogures, ¿no? Y lo creo. Es decir, hay personas, todas las personas, pero hay personas en las que lo tienes más claro. Quiero decir, han estado toda su vida viviendo perfectamente sanos. Un tío mío llegó a cumplir 100 años y estaba perfectamente bien. El tío se iba a jugar a Chamelo, bueno, mi familia aparte somos de Aragón, y se iba a jugar a la Casa de Aragón en Valencia, y se iba andando. Y un buen día tuvo una desgracia, tuvo una caída y tuvo una fractura de cadera, se le operó. Y lo recuerdo como ahora mismo, que me estaba diciendo, me voy a casa ya, estoy muy bien. Estuvo en mi hospital, porque era de la zona además, y se iba a su casa todo contento. 3 meses después moría. Ahora que has nombrado y esto, estaba perfectamente hasta ese momento. ¿Está comprobado científicamente? Te pregunto, es una pregunta, porque conozco ya varios casos, personas que están perfectamente, no tienen nada, a lo mejor ni tan siquiera una gripe,
personas de las que han pasado una guerra civil, que han pasado problemas de alimentación, en los momentos en los cuales deberían de comer, sufren una caída, se rompen la cadera y el máximo son 6 meses. Ya. Hay ¿Tú una... hablas de la relación con la cadera? Sí. Hombre, hay algo... No sé los casos, pero en el caso de mi tío se le puso una prótesis. Y lo que sí que está claro es que si a un anciano tiene una fractura de cadera y no se le pone una prótesis para que se mueva, se muere en poco tiempo. Yeah. O sea, la movilidad es importantísima. Pero eso ha tenido que ver, yo pienso que no, porque la operación fue muy rápida, mi tío se recuperó muy bien y salía en silla de ruedas, pero estaba muy bien, la mente lúcida. Recuerdo que se puso a contarme, le encantaba contar una anécdota, que yo era de niño un poco travieso, digámoslo así, y me la contó en ese momento. O sea, él se acordaba perfectamente de aquello. Bien, quiero decir que no, yo sigo diciendo que algún día se descubrirá en los genes qué gen o qué alelo o qué cromosoma tenemos, que es el que marca nuestra muerte. Yo estoy convencido, me van a decir, ¿y eso por qué tiene que ser así? Porque sí, las máquinas lo tienen también. Sí, tienen su caducidad. O sea, ¿no? tienen Sí. una caducidad, y no impuesta por la etiquetita, sino porque hay coches que salen de fábrica y duran más que otros y están hechos igual. ¿Y por qué unos más y otros menos? Pues porque tienen una caducidad debido a cosas que son pequeñas imperfecciones que se van acumulando, y a unos, cuando tienen muchas, se acumulan y se mueren antes, y otros pues más tarde. Lo mismo que ciertas personas enfermedades se nos repiten en las familias. Bueno, eso ya forma parte de la herencia, o de la herencia Ya, igual, de sería un poco parecido lo que tú te refieres. Yo es lo que pienso, es una idea mía, como particular, científico si quieres, pero una idea mía que no está demostrada, pero que yo pienso que si el día que se descubra ese gen, ¡piu!, se destruye el gen y somos inmortales. A lo mejor esa es la cosa que se nos puso. Ahora vuelvo a la Biblia antigua, que no, para mí es un cuento chino, pero bueno, como fuimos malos, se nos tiró del paraíso. Digo, sí, pues ya verás tú, todas tus descendencias van a tener un gen para que se mueran. Eso es una idea tonta que acabo de contar, pero lo que sí que es cierto es que yo creo que es verdad, que está en nuestros genes el momento de morir. Y en el fondo es necesario. Sí, porque llega un momento... algo que está más allá. Mira, cuando hemos visto películas, no sé si a ti te pasa, cuando ves películas de estas de que no se mueren nunca, llega un momento que tienen tanta sabiduría, que están aburridos, necesitan... Quiero irme, ¿no? Irme, ¿no? Hombre, aparte de ello, Llega si como todos que... estamos así, vale, pero porque yo perder Claro, todos mis amigos y yo quedarme solo, no, me quedo solo, llega un momento que dices... Ahora, si todos seguimos así, bueno, pues a lo mejor puede ser divertido, siempre y cuando no me quede prostrado. Si yo me puedo seguir moviendo, pues bueno, podemos seguir hablando y viviendo y tal, sin problemas, siempre que podamos pues tener una actividad. Una movilidad, Yo ¿no? siempre lo he dicho, que si yo me paro, me muero. O sea, yo necesito estar activo. Y por lo movimiento. tanto, sí, yo no me veo en una silla de ruedas nunca. Y cuando uno fallece, se separa el alma. Eso se puede ver... Ya no estás preguntando al médico. Pues. Ya no estoy preguntando al médico, estoy preguntando a mí. No obstante, te voy a contar una experiencia. Vale, ¿se ve? ¿Se nota? Por ejemplo, yo te diría, yo lo he percibido, cuando ha habido gente que ha estado en el hospital y he llegado, huele como a flores. Bueno, Se percibe, yo lo he sentido. No te estoy diciendo me lo han contado. Llevo muchos años de médico y te puedo decir que en muchas habitaciones a flores precisamente no huele. Cuando la persona, yo te estoy hablando de familiares míos. Ya. Entonces, porque yo reconozco que cuando voy al hospital o voy por necesidad o voy de visita porque voy a verte, ¿no? Ya. Pero reconozco que yo lo he vivido en mis carnes cuando me ha pasado ciertos familiares y he olido a flores. Esas son cosas que no te puedo explicar. Yo te puedo explicar, por ejemplo, la experiencia y se que huele, hizo ¿no? En el ambiente se huele. Un médico que estaba empeñado en demostrar, era creyente que sí que existía el alma, y cuando uno moría el alma se iba. Y el alma pensaba que no era algo tan inmaterial, sino que era, digamos, comillas, un ectoplasma, algo que tenía una cierta masa y un cierto peso, y por tanto se podía medir. ¿Y qué hizo? Pues poner una báscula debajo de la cama de un señor que estaba moribundo, y ahí estaba y en el momento de la muerte, pues veía que se perdía una cantidad pequeñísima, pero la detectaba la balanza. Eso una y otra vez. Vale, pues muy bien. Eso era el alma, o el aire que había exhalado el hombre, y pesaba ese poquito menos de aire. Yo no lo sé.
¿vale? Pero esa experiencia está escrita, está publicada, Está y esto demostrado. hasta así. Ahora, yo pienso que eso no era el alma, eso era, pues eso, el último suspiro del moribundo, y claro, era una parte de aire, el aire pesa, tiene un peso, pues eso es lo que había notado él de pérdida, pero el alma no. El alma no es inmaterial y no podemos saber exactamente lo que es. Los que más llegan así, que son los que están en el campo de la física cuántica, dicen que es energía, ¿vale? Pues una energía pensante o lo que sea, no lo sé, pero evidentemente pues algo será, no lo sabemos. ¿Y los animales también la tienen? Pues tampoco se sabe, ¿vale? No se sabe. Lo cierto es que, pero energía sí que tienen. Claro. Pues entonces, sí que es cierto que cuando una persona, y eso los médicos, si estás presente, sí que te das cuenta que esa persona va a morir, y va a morir pronto, y acaba de morir, y te das cuenta enseguida que acaba de Se morir. nota, eso se nota, se siente. No, lo ves, lo estás viendo, lo estás viendo. Entonces, eso sí, pero de ahí a decir que tú has visto el momento en que el alma se ha ido, yo no me atrevería a decir eso, no lo sé. No lo sé y no lo puedo decir. Sí, pero por ejemplo, un enfermo que tenemos está normal, tiene una enfermedad, no sé, incluso hasta común, podríamos llamar, y de la noche a la mañana sientes como que percibes, ¿no? Dices, uy, este se va, y no está enfermo como lo que estábamos hablando del ejemplo de tu tío, ¿no? Dices, uy, este se va, este no. Es algo que se percibe. Bueno, te voy a contar otra anécdota. En mi hospital, un celador, está ya jubilado, trabajaba en la UCI. Cualquiera de mi hospital que lo oiga sabe a quién me estoy refiriendo. Cuando pasaba un paciente que lo ingresaban en la UCI y decía, uy, esta noche este se muere, nunca falló. En los 40 años que vivió en el hospital, nunca falló este hombre. ¿Cómo lo detectaba? No lo sé. No veía ni análisis, veía pasar una persona y decía, esta noche muere. Y nunca falló, nunca. Es decir, esa percepción, ese olor que digo yo, ¿no? De hecho, más más anécdota, la muerte se huele, ¿no? Un compañero que tuvo un infarto muy grave y que lo ingresaron en la UCI, lo primero que me preguntó cuando fui a verlo, me dijo, iba a decir el nombre. No digas el nombre. ¿Ha venido a verme? Y le dije, no, pero te ha visto en tal. ¿Y qué dijo? Digo, no dijo nada. Y dice, bueno, este compañero sigue vivo, en la actualidad, y tiene 70 y tantos años. O sea que, no sé, hay personas que detectan estas cosas, se no sabemos, percibe. pero no creo que sean cosas del más allá, sino del más acá. Detectan a lo mejor, no sé, cambios electromagnéticos, químicos, sí, igual, olores, no lo sé. sé. Dicen que, uy, hoy va a llover. Pues Ya. hace un sol radiante, Ya. pues hoy va a llover y luego a la tarde está lloviendo. Como otra experiencia que no tiene que ver con la muerte, pero hay un perro que salió hace poco que detecta cáncer. ¿Ah, sí? Sí, lo detecta y ladra. Cuando pasa alguien que tiene cáncer, ladra. Y eso no se sabía por qué lo hacía hasta que, bueno, empezaron a seguir los ladridos del perro y se dieron que siempre que ladraba esa persona o tenía o iba a tener un cáncer al poco tiempo. Y entonces, pues, ¿por qué? No se sabe por qué lo detecta, pero es así. Son cosas que no se saben, están sin explicar. No se sabe. Por eso quiero decir, he puesto el ejemplo de un animal para que se vea que no solo las personas, hay también animales que detectan cosas. Por eso es aconsejable, por ejemplo, cuando una persona fallece, no enterrarla antes de 72 horas. No es que sea aconsejable, es que está prohibido. No, pero es que hay gente Y son 24, que sabe... no 72, son 24 No, pero horas. Depende que en religión Sí. son 72. Bueno, yo hablo de España. Por En el España cual, son 24 horas. Porque dicen Está que prohibido por la ley, no se puede enterrar a por el alguien traslado que hace, digamos, en tu cuerpo, ¿no? Sí. Hasta que va abandonando todas las partes del cuerpo, hasta que llega a la parte espiritual, dicen que es aconsejable y que si tú quieres aquí en este país, que son 24, lo tienes que escribir como que hasta las 72 En el caso de horas. España es muy sencillo. Nadie se ha recuperado con muerte aparente después de 24 horas. Entonces, por eso se ha puesto. Podría ser rarísimo que alguien pasada las 24 horas se recuperara, pero habitualmente no. Es más,
hay varias maneras. Una de ellas es las funerarias, estas que ponen ahí los templetes con la ventanita y todo ese rollo, pero también hay una zona en los cementerios en los cuales se dejan los ataúdes y los espejos, eso que se ponía antes. Sí, ¿no? se dejan abiertos por la parte de la cara, algunos se pueden abrir y si no lo dejan todo, para que si ocurre, pues eso, y ha ocurrido de vez en cuando alguno que ha salido ahí en ese 24. El motivo es eso, no enterrar a alguien que está vivo. No es por otra razón. Y lo de nada. Lo que hablábamos antes de la famosa catarsis, ¿no? No, catalepsia. Catalepsia, vale. La catarsis es otra cosa. Vale, la catalepsia, perdón. ¿Estas personas padecían esto porque tenían ciertas enfermedades que llevaban a esto o no? Porque decían que si eran esquizofrénicos. Yo, por ejemplo, no he contado otra clase de muerte aparente, que es la muerte simulada. ¿Simulada? Sí, bueno, si habéis visto películas del 007, sí, sabéis que una de las cualidades que tiene James Bond es bajar las pulsaciones tanto que se quedan inaparentes. ¿Ah, sí? Y la respiración hacerla casi también inaparente. Y entonces, de esa manera, recuerdo una película, no recuerdo cuál era, que se escapó de los malos porque lo dieron por muerto. Por muerto. Bueno, pero eso los santones indios también lo hacen. Y yo también. Cuando me toman la tensión, yo la tengo siempre bien. ¿Vale? O sea, uno se relaja, piensa y se baja la tensión para que esté bien. Yo la tengo perfecta. Para que no venga tu otro médico y te eche una bronca y te diga... siempre perfecta. Te subo una dosis de pastillitas, ¿no? Pues eso. Entonces, cuando me he despistado es cuando me he puesto con 23 y me han tenido que tratar. Sí, bueno, sí. Pues eso. Si algún sustito que otros nos has dado. Sí. Claro que se puede hacer y tú te puedes controlar y tú puedes hacer muchas cosas y la gente no sabe la cantidad de energía, y no estamos hablando ahora de muerte, la cantidad de energía que tenemos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que nos permite hacer verdaderas maravillas. Y no lo saben y no lo hacen y o no quieren o lo que sea. Y luego vuelvo a decir que nadie de fuera, eres tú. Lo que ocurre es que hay personas que ayudan a que tú canalices esas energías, pero bueno, a mí hace muchos años, estando yo de estudiante de medicina, hubo un profesor mío, y muchos compañeros míos lo saben, que me enseñó a hacer lo que él hacía, que era sofronizar. Entonces, pues consigues que las personas hagan muchas cosas y tal, no hipnotizar, sofronizar, porque eres tú la que tú te quedas en ese estado. Y eres tú, yo ayudo con mi voz monótona, con esto, a que tú lo hagas, pero y lo aprendí, es una técnica, pero no es nada que yo tenga aquí ningún poder sobrenatural, no. Simplemente es que sabes relajarse. Cómo poner a esa persona en esa tesitura. Todo lo demás son charlatanes y demás, o hay trucos. O sea, pero lo cierto es que eres tú siempre la persona que puedes, aunque tú no lo sepas, que tienes esa capacidad. Ya. ¿Vale? Sí, como la gente que tiene capacidad de hablar idiomas, y hay otros a lo mejor que no. Es una actitud. Y eso también lo que antes has contado, de aquel que hablaba francés y tal. Tú no puedes saber hasta qué punto el oído puede alcanzar 4 o 5 habitaciones más allá, que hay precisamente un francés que está ingresado y tú estás captando aquello y te lo has grabado. No lo sabes, son cosas que no sabemos. E incluso lo que tú antes has contado, que en realidad no era el alma, era el cuerpo astral, que es otra cosa y tú lo sabes. El cuerpo astral puede viajar y puede trasladarse a otros sitios y oír y ver y captar cosas. Ya lo decía y tú Santa Teresa, puedes no haberte enterado de que has tenido ese viaje astral y tú lo has incorporado dentro de ti y eres capaz de hablar eso. Y tú dices, ¿cómo? Si yo no, pero tu cuerpo astral sí que lo ha hecho. Vale, ha hablado Vicente Zanón, vuelvo a decir, no ha hablado el médico. Si no muy bueno cuando separamos a Vicente Zanón del doctor Zanón. Eso es. Es muy importante separar una cosa de la otra para poder hablar de estas cosas. Volvemos a lo que las muertes estas aparentes, a las cuales esto venía, te preguntaba yo antes, porque sufrían de ciertas enfermedades y esto conducía a que tuvieran esto. Por ejemplo, antes, cuando he mencionado la catalepsia, he mencionado otra cosa muy junta a ella, que es la catatonia. La catatonia es muy típica, y también la catalepsia, de esquizofrenias en grados muy superiores, ¿no? Y epilépticos también. Claro, hay una película que es Alguien voló sobre el nido del cuco, en la que se habla precisamente de esto. ¿Y aquellas era la esquizofrenia? ¿O eran más bien los tratamientos de electroshock que se daban, que te dejaban el teléfono, el cerebro frito? ¿Vale? No lo sé.
pero lo cierto es que acababan con una catatonia, con una catalepsia y demás. La catalepsia se difiere de la catatonia en el sentido siguiente. La catatonia es que te quedas quieto parado, no te mueves, no te mueves. La catalepsia no, te quedas en un sueño permanente, es distinto. O sea, así como tú te puedes haber quedado así, con la catatonia, y te quedas así de por vida, y el brazo no se cae, y no se duerme, y no se queda ahí. O sea, tendrían que cogértelo y bajártelo porque tú no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Vale, en la catalepsia no, la catalepsia es que te has dormido. Y son personas que tienen esa facilidad de dormirse incluso estando de pie, y se caen, claro. Claro. Son cosas distintas. La catalepsia puede no tener que ver con la esquizofrenia, pero es por unos problemas cerebrales, y la catatonia sí tiene que ver con la esquizofrenia y no hay lesión cerebral. Son dos cosas distintas, pero que hacen que una persona aparentemente pueda estar muerta. Porque si yo me quedo catatónico con los ojos cerrados y mi corazón tampoco funciona, pues tú, este tío se ha muerto. Se ha muerto. Luego viene y me pegas el susto de que no te has muerto. No suele pasar. Y lo de aquella frase... Era un latinajo infame, pero bueno, mortus est qui no respira. Eso no es latín, ni muchísimo menos, pero es verdad, quien no respira, pues aparentemente está muerto. Aunque pueda estar mucho tiempo sin respirar una persona. También debido a la medicación, cuando hacemos por alguna circunstancia, inducimos a alguien al coma, sufre ese cerebro para luego volver, ¿no? En ese tránsito es fácil que cuando te hayan hecho una inducción, luego la vuelta sea nefasta. Has utilizado palabras que en medicina significan cosas distintas. Vale. Bien, quiero decir, sorry. Una cosa es la anestesia, la analgesia y la inducción de coma. Son cosas distintas. Y hay otra más, que no las mencionado, que es la sedación. Sí. ¿Vale? Cada una de ellas son aspectos. La analgesia te quita el dolor, punto, nada más. Una aspirina, te la tomas, vale. En el caso siguiente, que es la anestesia, te duermen una zona. La zona que vayan a operar o vayan a utilizar. En el caso de la sedación, que es algo más que la anestesia, tú además te quedas dormido. Hoy día se utiliza mucho para hacer endoscopias digestivas, que son bastante molestas, sobre todo la colonoscopia, pues hacen una sedación, con lo cual tú perfectamente... ¿Estás totalmente inútil? No. Incluso si la sedación es suave, te pueden dar una orden y tú la cumples, aunque no te des cuenta. Por ejemplo, muévete de lado, pues te mueves. La sedación es más profunda. Si llegas al coma, la persona, eso es cuando se hace. La sedación profunda se hace en personas que están, lo que hablábamos antes, al borde ya de la muerte. Se habla con los familiares, mira, para que no sufran. No va a ir adelante, no se le puede operar, no se le puede tratar, está sufriendo dolores inmensos. La morfina ya... Lo que hace es tenemos que llegar, la morfina, si aumentas mucho la dosis, produce la muerte. Con una parada respiratoria, por lo tanto no puedes superar una dosis determinada. Entonces no hay más remedio que sedarlo e inducir al coma. Entonces si la familia está de acuerdo, induces el coma, el paciente se queda tranquilito y haces que tenga una muerte digna. El paciente se morirá cuando le toque. Sí, pero no está sufriendo esos dolores. Claro, no solamente eso, es que quitas dos cosas. Porque si la persona está despierta, sabe que se va a morir, que está mal y está oyendo a los familiares, evidentemente sufre. Claro, si entonces, encima no puede contestar, pues además peor. Del dolor tiene sufrimiento psíquico. Claro. Si tú lo pones en una situación de coma, de sedación profunda, el paciente ya no sufre ni moralmente, ni psíquicamente, ni físicamente. Y entonces estás favoreciendo esa muerte digna. Pero no le has provocado la muerte. Eso ya sería la eutanasia. Entonces, nosotros a esto se le llama eutanasia pasiva. No haces nada para salvar al paciente, porque no tiene salvación posible, no le llenas de tubos, de esto, del otro, no. Dejas que él por sí mismo su enfermedad lo mate. En este país de momento no está permitida. No, ni en muchos sitios, en muy pocos sitios está permitida la eutanasia. Mira, a este punto te tengo que contar dos cosas. Una es de libro, de literatura, y la otra no, la otra es real. El pueblo inuit o esquimales, me encanta ese pueblo, he leído muchísimo sobre él, tienen muy claro que ellos viven mientras sean útiles al clan o a la familia. En el momento en que saben que ya no son útiles, pues se entregan a la muerte. ¿Y cómo lo hacen? Pues se van por la noche fuera del iglú, el frío los mata. El frío los congela. Y los lobos se lo comen. O sea, quiero decir, dos cosas. Ellos saben que no son útiles para la familia, pero pueden servir de comida a unos animales. Y así que vuelven a la naturaleza. Ese es un pensamiento muy superior, aunque parezca que no,
es para mí tremendamente superior. Lo primero es la familia, no les sigo a la familia, voy a ser una carga y encima me tendrán que alimentar, me voy. Es muy duro en el sentido de que cuando deciden ellos, cuando el hombre no puede cazar, no puede desollar piezas de animales, y la mujer, cuando no le quedan dientes porque los ha desgastado para tirar de las pieles y demás, y tampoco las manos le permiten guisar, la mujer se va o el hombre se va en otro sentido. Eso es muy fuerte y además saben que vuelven a la naturaleza. Para mí es una idea... Es un acto de bondad. Muy buena. Y ahora la literatura, El mundo feliz de Aldous Huxley. Aldous Huxley ideó una sociedad perfecta en la cual, pues cuando terminabas de hacer lo que tenías que hacer, acuérdate que había una clasificación de los alfa, beta, tal, según el nivel, pues podían ser seres pensantes o seres que solamente hacían, pero todos tenían al final del día el soma, la droga para ser felices y demás. Y los ancianos, pues los ancianos estaban allí, tal, con la familia, con los hijos, con los nietos o con quien fuera, y tenían también su soma. Pero llegaba un momento en que la sociedad le reclamaba. ¿Y cuándo? Cuando ya no se podían mover, cuando ya no eran útiles ni siquiera para cuidar niños o para... Entonces, ¿qué hacían? Te llamo porque te ha llegado el momento. ¿Y a dónde iban? A lo único que podían hacer, ser fuente de energía para las máquinas en las que producían energía a su vez. Los quemaban y producían energía. Y ese era el fin. Ese era el fin. En el mundo feliz de Aldous Huxley. Date cuenta. Pero lo sabían, que iban a ir a esto. Sí, pero es lo que estábamos hablando antes, es que como hemos empezado el programa, la gente al principio aceptaba que a lo mejor cuando tenías 65 años era tu fin de vida, y ahora en este momento una persona de 65 años es una persona joven y está haciendo, entonces le vamos robando al tiempo, ¿no? Y cada día intentamos mantenernos, ¿no? Y nos negamos a hacer, que es algo que tenemos claro cuando venimos. Lo único que sí que tenemos claro cuando hemos venido a esta vida es que vamos a morir. Eso ya lo he dicho. Tenemos fecha de caducidad. Quiero decirte, es lo único que tenemos claro. No sabemos si nos casaremos, si no nos casaremos, si seremos felices o infelices, si tendremos estudios o no. Lo único que sí tenemos claro en el momento que lloramos y tomamos ese aire de vida es que vamos a dejar esta vida, ¿no? Sería lo único que tendríamos. Esta vida aquí. Aquí. No sabemos lo que habrá después. Bueno. Yo espero que no sea estar oyendo campanas y cantando las alabanzas al Señor, porque sería muy aburrido. Vale. ¿Aburrido o divertido? No sé. No sé. Es como hay gente que dice, no, yo... ¿Tú dónde quieres ir? ¿Al infierno o al cielo? Y el chiste dice, no, yo al infierno, que las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Pues ahí. Quiero decirte, depende, sácale de lo malo, sácale de lo positivo, ¿no? Por eso. Y como tú dices, cuando vienes a este mundo ya vienes con tu, igual que vienes con tu fecha de caducidad, vienes con tu lección aprendida. Pero que no la conoces, vienes con fecha de caducidad, pero tú no la sabes. Que eso es lo bueno. Sería fatal saber tu fecha de caducidad. No, yo no quiero que me lo digan. Yo quiero vivir hasta el final. Hasta ¿No te gustaría saberlo? No quiero saberlo. Hombre, si es para decirte mañana vas a morir, vale, porque así me despido de la gente que quiero. Pero que me lo digan desde el nacimiento y ya saber que voy a... No quiero. Es como cuando uno tiene una enfermedad de estas terminal, que vas al médico y te dicen, mire, le quedan 3, 4 meses de vida, y algunos se vuelven locos, sacan el dinero del banco y se van a hacer viajes y disfrutan. Y hay gente de la que trabaja de lunes a lunes, no ha descansado nunca, y no se regalan ni tan siquiera esa poca calidad de vida. Es que tú puedes hacer de tu vida o de tu muerte un ensayo. Cuento la experiencia de mi padre. Mi padre en un momento determinado me dice, oye, me ocurren unas cosas y tal y cual, y yo no sé esto qué es. Pues le hicimos de todo, encontramos que tenía metástasis por todas partes, medio pulmón ocupado con un tumor, en 6 meses había hecho todo esto, increíble, pero claro, el pronóstico era infausto, 3 a 6 meses morir. Y me preguntó mi padre, ¿esto es lo último? Digo, ¿quieres saber lo que te pasa? Dice, no, yo quiero saber, ¿esto es lo último? Le dije, sí. ¿Quieres saber el tiempo? Y no lo quiso saber. Pues me hizo llamarlo amigos a despedirse.
Por yo eso lo te digo, llevaba, es que hay y tal. gente... Pero eso es una cosa distinta, que es un tiempo breve. Ahora, estar toda la vida pensando que el 17 de mayo de tal vas a morir. No, no Oye, te estoy hablando No. de que... No. Hay una película en la cual te ponían como salario, ¿no? Te metían aquí en el chip y te iban metiendo horas de vida, ¿no? Y sabías cuándo te quedaba o no te quedaba. No me acuerdo el título de la película. Y resulta que algunos tenían la posibilidad de tener... 4 vidas. 4 vidas, y tú pues a lo mejor ibas a trabajar y te habías ganado 2 horas de vida, ¿no? Entonces depende. Ni es tan bueno ni es tan malo, pero cuando tienes una enfermedad así terminal que la gente tiene la costumbre, no le digas nada, no. Ya. Es aconsejable. Eso es un tema médico, además. Sí. El paciente tiene Derecho a saber lo que pasa con su vida. Otra cosa es que no quiera saberlo. Entonces tienes que decirlo a la familia. Ya viene el caso intermedio. El paciente quiere saber, y la familia te dice, no se lo digas, que este se tira por el balcón mañana. Ya. Entonces, claro, pues tienes que jugar con el derecho del paciente y con el derecho de la familia a proteger a ese paciente, porque sabe que no va a soportar que le digan que se va a morir. Pero bueno, tiene derecho el paciente a saber lo que va a ocurrir con él, claro que sí. Y el médico tiene obligación de decírselo. De la forma más suave que se quiera, pero tiene que decírselo. Lo mismo que la palabra cáncer, que hoy día empieza a dar ya menos miedo, porque hay muchos cánceres que se curan, pero hay que decir la palabra y decir, mira, tienes un cáncer, te vamos a hacer esto y lo otro, y hay que decirlo sin miedo. Sí, porque antes te decían la palabra cáncer y claro, te asustabas y decías, ¡buah! Ahora, me voy. El decir esto de te quedan 3 meses de vida en medicina es muy complejo, porque todos los médicos tienen en la mente pacientes que un año después les han saludado por la calle, después de haberle dicho que le quedaban 3 meses de vida. Yo conozco el caso de una señora que tenía un cáncer muy fuerte y le dijeron que estaba estipulado más o menos que la gente no duraba más de 6 meses con este cáncer. La señora duró 10 años y dice que, me acuerdo de ella, es que era muy gracioso porque tenía que ir a sus tratamientos al hospital, se arreglaba el pelo, sus uñitas, y era como que se iba al hotelito. Ella decía, me voy unos días al hotelito, ¿no? Y decías, me utilizan de conejillo de indias porque el promedio de gente que ha empezado con esta enfermedad, más de 6, un año, y yo llevo 10. Un día ya llegó aquella señora que el cuerpo dijo no más y no más, pero aguantó 10 años, es decir, que nunca sabemos si la misma enfermedad va a actuar de la misma forma, ¿no? Pero bueno, no era el tema de hoy, ¿no? Pero bueno, sí, realmente... Nos aprovechamos del médico. Sí, llegar al estado de cercanía a la muerte, yo creo que la familia también debiera de prepararse. Por eso digo que es bueno. Yo recuerdo que cuando falleció mi padre, que murió en mis brazos, por cierto, mi madre nos prohibió llorar en el funeral y no lloramos ninguno. A ver quién era el guapo. Nos lo prohibió. Mi madre para eso tenía un par de cataplines. ¿Vale? Pues cuando murió mi madre, me dijo previamente que cuando llegase ese momento que tampoco llorásemos en su entierro. Yo recité una poesía a mi madre en la iglesia y la pude hacer sin derramar una sola lágrima. Y era una poesía que hablaba de la madre. Y además era bastante larga, por cierto. Al final me aplaudieron y todo. Sí, sí. O sea, quiero decir que hay que... Que cada uno vive la muerte de una forma, ¿no? Sí. Y cada uno, lo que tú dices, hay que respetar la gente cuando se va, ve que llega su momento del fin, ¿no? Y hay que respetar pues sus deseos, pues a mí no me hagas una misa o sí, o toda esta serie de cosas. O como tú dices, yo tuve la suerte o la no suerte, no sé, cada uno le puede llamar como quiera. Yo perdí a mi padre y a mi madre en la diferencia de una semana. Fue fuerte, duro, sobre todo porque yo para mi padre estaba muy preparada, porque tenía Alzheimer, y entonces es algo que ya sabíamos que llegaba, pero mi madre no, porque fue un accidente, y entonces quedó medio cuerpo paralizada, sorda, ciega y muda, y entonces no se podía comunicar con nosotros, y entonces
pues yo hablaba con ella a través de mi mente, ¿no? Y ella, yo sé que me entendía, y cómo esa comunicación, y yo sabía que tenía miedo, porque como te decía, tenía medio cuerpo paralizado, y esa mano que aún podía mover, cómo me la apretaba y no me dejaba moverme, y sabía los miedos y cómo lo mal que lo pasaba con el dolor y cómo pedía calmantes. Pues yo hice algo que a ella le encantaba, y era que hoy, a fecha de hoy todavía no lo puedo oír, le ponía música de Nat King Cole, Vaya. que a ella le encantaba, y lo que hice es que todos los familiares que venían, lo que pedía era que por favor la perdonaran y la bendijeran por lo bien o mal que había hecho las cosas. Si había hecho algo mal, pues a lo mejor se había equivocado y no lo había hecho a conciencia. Y cuando vino el cura a darle la extrema opción, me dijo que lo que estaba haciendo yo por mi madre era muy bonito, y que las palabras a las cuales yo regalaba a la gente, él las iba a aplicar. Y le dije que bueno, que lo hiciera, que no eran mías, sino era un regalo del cielo, y que seguía poniéndole esa música, y mi madre se marchó de este mundo, como él dijo, bailando. Entonces, pues yo lo que les invito a ustedes es que bailen la danza de la muerte, igual que bailamos la danza de la vida, que pierdan ese miedo, porque simplemente es un tránsito. Y ya lo decía en las primeras palabras que decía yo de San Agustín, es como pasar a la habitación de al lado. Si quieren ponerse en contacto tanto con el doctor como conmigo, ya saben, entran en el Facebook de Rosa del Nilo. Gustosamente yo le pasaré todos los datos que quieran ustedes preguntarle al doctor Zanón, o si quieren hablar conmigo, pues ya saben, o entran en el blog o entran en el Face de Rosa del Nilo. Gustosamente les hablaré de lo que ustedes quieran, y si no, la próxima semana los espero aquí otra vez de nuevo para contarle historias nuevas. Buenas noches y hasta pronto. Buenas noches.